Es muy fácil caer en la exageración cuando se quiere rendir homenaje a una persona, pero en este caso no es necesario inventarse méritos para justificar el homenaje que estamos realizando esta tarde aquí en La Palma. Porque estamos para rendir tributo a un cartagenero que fue una de las personas más importantes en la historia de las instituciones artísticas más importantes del mundo. Y es algo que puedo decir sin miedo a exageración, porque es un hecho que forma parte de la historia escrita sobre el Museo del Prado. Lógicamente, el director de un museo no es una persona famosa, son famosos los cuadros, pero en el mundo cultural se sabe diferenciar al buen profesional, y Alfonso Pérez fue importante para el museo desde que entró como encargado de los depósitos en los años 60. A partir de 1983 y durante casi una década dirigió el museo. Dirigió la pinacoteca más importante del mundo y en ese periodo se produjeron grandes novedades que el público conoció sin saber quién era su impulsor. Con él como director, el museo pasó a ser un órgano independiente y no un museo más dentro del organigrama del Ministerio. Y esa independencia le permitió hacer cosas nuevas. Abrió salas para hacer exposiciones temporales, una decisión que ha cambiado radicalmente la forma de entender ese museo. Dio un impulso nuevo al taller de restauración y también se inauguraron salas nuevas para conferencias, conciertos y se reorganizó el museo para mejorar las condiciones de algunos de sus inquilinos, los más famosos, como por ejemplo Goya y sobre todo Velázquez. Velázquez fue una de sus obsesiones y uno de sus principales compromisos. Hay quien dice y nos cuenta que nadie conoció su pintura como él. Lo cierto es que convirtió a Velázquez en el protagonista del primer acontecimiento multitudinario del museo. Su exposición sobre Velázquez logró el récord de visitantes con 500.000 de visitas en el año 1990. Una de las cosas que más le agradecen los expertos es que se ocupó de los fondos. El Prado tiene centenares de cuadros esenciales en la historia de la pintura que no se exponen. Estaban dispersos y fuera de control. Él se empeñó en localizarlos, en catalogarlos y en restaurarlos. Y dentro de la pinacoteca más importante del mundo, Alfonso fue el impulsor y en cierta medida el sufridor de una de las operaciones más delicadas en la historia reciente del arte en España, que fue la restauración de las Meninas, que, otra vez, sin necesidad de exagerar, es uno de los cuadros más influyentes del mundo. Se atrevió a encargar una restauración necesaria, eligió también a los mejores y gracias a los riesgos que asumió, pero con todas las garantías, disfrutamos de ese cuadro de Velázquez en todo su esplendor. Los que saben de esto, los expertos, dicen que fue el mayor conocedor de la pintura del barroco y sus libros sobre el barroco español y el italiano siguen siendo estudiados en todo el mundo. A pesar de que salió de la dirección del museo por problemas políticos y fue recuperado como director honorario del Museo del Prado. Esta gran personalidad del arte tiene aquí sus raíces. Alfonso fue cartagenero de los Dolores, pero su origen familiar radica en La Palma. Su padre, Alfonso, era ingeniero de Deltaivilla. Y su madre, Dolores, fue maestra, como lo fueron sus tías Isabel y Pepita, colaboradoras de Carmen Conde en la Universidad Popular. De niño corrió por esta tierra, se bañaba en las balsas y practicaba su deporte favorito, que era el de caminar para poder pensar. Esta tierra que pisó con alpargatas es la tierra en la que ahora descansa. Desde hoy, además, su nombre formará parte de La Palma para que los cartageneros recordemos que desde aquí salió hacia el Prado uno de los directores de museos más influyentes del mundo y probablemente el mejor amigo de Velázquez. Yo hoy voy a recordar a su tío, Juan Sánchez Bolea, quien construyó el Huerto Santa Isabel, quien fundó el Hotel Rich de Chile, quien hizo fortuna en las Américas y gracias a eso se pudo construir el huerto. Hoy pienso en ellos, pienso en lo duro que fue para Alfonso Pérez Sánchez y para su familia los momentos que pasaron en la guerra. Alfonso siempre lo recordaba. Pienso en aquella depuración que sufrió su padre, su madre, y eso Alfonso le construyó moralmente y humanamente y fue el ejemplo que nos transmitió a todos nosotros. Yo hoy no les voy a hablar
de su relación con Javier Solana, no les voy a hablar de su relación con Antonio Gala, ni con Paco Brines, ni siquiera con Giulio Carlo Argan, que lo nombró académico de Lincei de Roma, ni del momento en el que lo nombraron académico de la historia. Yo voy a hablar de los valores que nos ha transmitido a sus discípulos. Yo lo conocí como estudiante en la Universidad de Sevilla y desde ese mismo momento pude advertir unos valores de una persona absolutamente honesta, con unos principios morales aprendidos en el seno de su familia. La primera carta que yo le escribo, precisamente, él me dice que no puede venir a la conferencia porque tenía que celebrar el cumpleaños de su padre. Y es eso lo que yo he aprendido de él y lo que hemos aprendido sus discípulos. El cariño que él ha tenido a los palmesanos, mostrados en ese escrito que le hizo a su gran amigo Rafael Ortega. Por eso hoy va a hablar Alfonso en el prólogo que le hizo a Rafael Ortega en el libro La palmera y el pilón. Rafael ama su pequeño horizonte cotidiano, la palma, con un profundísimo amor. Su vida gira en torno a esa palmera y a ese pilón, o abrevadero, que fueron el origen y el núcleo primitivo del pueblo, que hoy se transforma y modifica sus usos y sus recursos económicos y parece convertirse en otra cosa, con riesgo de olvidar sus orígenes agrícolas, el esplendor perdido de sus viñas, la actividad fabril de sus bóbilas que suministraron ladrillos y tejas a toda su comarca. Y Rafael Ortega, a la vez que cultiva con fervor su pequeño majuelo y obtiene un vino familiar y perfumado, reliquia viva de los vinos de otro tiempo, planta palmeras que atiende con mimo, viéndolas crecer como hijos propios, y reúne en su bodega a los raros cultivadores del trobo. Ha querido también recoger la memoria de dichos y hechos de gentes de La Palma, que atestiguan a través de su pluma la actividad vital y moral de otros tiempos, que su honestidad profunda quisiera ver repetidos y sostenidos en las gentes de ahora mismo. ¡Ay, la transformación del pueblo! Sus mejoras urbanas, su crecimiento, la evidente elevación del nivel de vida, la satisfacción e incluso le enorgullecen, pero la evocación del sentimiento. En el sentimiento, etimológicamente, con ese concepto de sentir, de revivir desde dentro lo que se ama, le mueve a recoger y a guardar, transmitiendo esos valores, esos relatos, esos recuerdos oídos a los viejos, a los mayores, y que están a punto de perderse definitivamente. Y es evidente que él mismo, hombre de sentimiento hondo y verdadero, ha sabido decir mucho de esos tiempos pasados, cuyo aroma, como el viejo vino de una cuba, se ha encargado de transmitir para que no se pierdan, para que los palmesanos de hoy y los de mañana no olviden esta historia, humilde, dura, de trabajo y esfuerzos, de hambre y rabia a veces, pero también de solidaridad y confianza. Por eso, muchas gracias. La relación que unió a mi familia con la de Alfonso se inició durante la posguerra, cuando mis abuelos Rafael y Pepa alquilaron la casa de la Plaza José Maestre, encargándose desde entonces de cuidar el huerto Santa Isabel y la casa de la familia Sánchez Bolea. Mi padre, igual que Alfonso, era un niño y se convirtieron en compañeros de juegos. Alfonso, que vivía primero en Cartagena y luego en Valencia, venía en numerosas ocasiones a La Palma, especialmente en el verano. Durante el tiempo que pasaba aquí, jugaban en el huerto, buscaban insectos que Alfonso coleccionaba o se bañaban en la balsa. En esa casa había siempre una habitación preparada para Alfonso. En casa de mi abuela, él siempre fue Alfonsito, aunque por edad no le encajase ya el diminutivo. La amistad con mi padre perduró siempre, a pesar de la distancia física y social que les separaba. Alfonso llamaba para interesarse por las cosas del huerto, de la casa o del cementerio, cuando hacía tiempo que no venía, y mi padre iba en numerosas ocasiones a visitarle a Madrid, en algunas de las últimas acompañado por mi hijo Diego. Lo recuerdo, Alfonso, cuando yo era una niña y con mi amiga Rosita Moreno pasábamos las tardes de verano jugando en el huerto.
sentado en una mecedora, tomando el fresco bajo el turbinto, siempre leyendo o escribiendo, o paseando entre los árboles y las flores. Su madrina, doña Pepita, fue mi primera maestra, quien me enseñó a leer y me regaló mi primer libro, Las fábulas de Samaniego, y además fue ella quien despertó mi vocación de dedicarme a la enseñanza. Mi hermana y yo estuvimos en alguna ocasión con Alfonso en el Museo del Prado cuando era director y le visitamos con toda la familia en su casa de Madrid cuando ya estaba delicado de salud. Siempre se alegraba de tener noticias de aquí. Sabemos que mi padre estaría muy satisfecho de ver este homenaje que se le hace hoy a su amigo Alfonso en La Palma. Él también participó en el que se le realizó en Madrid en 2005 y que generó el libro Insapientia Libertas, con textos dedicados a Alfonso de amigos suyos, entre otros Javier Solana o Antonio Gala. En nombre de mi padre y en el de toda nuestra familia, gracias. Para terminar, me gustaría leer un poema que Alfonso escribió en su juventud, recogido en su libro Poemas. No mires atrás. Tú mira adelante, como el viento. Mira desde ti, adelante, pero arranca de tu centro. No preguntes. Las respuestas solo te darán pretextos. Ve buscando desde lo hondo tu auténtico nacimiento. Busca en ti, busca en lo oscuro, en tu voz y en tu silencio. Y desde tu ser, empuja, transparente como el viento, hacia todo lo que sientas, imán, norte, vela o sueño. Pero sé tú, no dividas con otros tu pan secreto. No quiebres en otras manos el pomo de tu deseo. Ve tú solo y ve gozando un mundo abierto a tu vuelo. Lo que ha de venir, acaso llegará sin tú quererlo. Pero hasta entonces, avanza limpio y claro sobre el tiempo. Desde mi destino mudo, yo aguardaré tu regreso.